Buenas tardes, ingeniero. Me llamo Juana García y con mi equipo de trabajo vamos a explicar el software Clover ETL, o como se le cambió el nombre hace un par de años, Clover DX. Bien, para empezar podemos ver aquí abierto ya el programa. Podemos ver que en la parte izquierda tenemos algunos proyectos. En este caso solo tengo dos proyectos: el de prueba y el que viene definido para aprender a usar un poco el programa, que es el tutorial. Bien, tenemos aquí tenemos unas subcarpetas, pero las que más estamos usando son data int y data out. Data int es donde vamos a colocar los archivos de los que vamos a extraer los datos, y en data out donde vamos a colocar los archivos donde se almacenarán los datos. Bien, también en la parte derecha tenemos algunos componentes que ya hemos visto y usado en Visual Studio. Tenemos los readers, que estos componentes sirven para asignar archivos y extraer la información de ellos, y writer, que son para escribir o sobreescribir la data. Tenemos algunos transformadores, algunos joiners y algunos otros más. Bien, empezando aquí vemos que tenemos dos archivos. Tenemos uno que se llama Excel y otro Flatfile. El primero, Excel, extrae información de un archivo de Excel. Este componente se llama Spreadsheet. Podemos verlo aquí en Reader. Está aquí, Spreadsheet Data Reader. Y también tenemos Flatfile, que extrae información de archivos .txt o de archivos de bloc de notas. Podemos comprobarlo aquí. Está acá, Flatfile Reader. Podemos arrastrarlos y colocarlos en nuestra área de trabajo, que es toda esta parte en blanco. Y abajo tenemos la consola. Bien, dado ese pequeño resumen de cómo funciona este software, vamos a empezar a explicar cómo está funcionando este diagrama. Bien, para empezar tenemos estos archivos. Bueno, esto no va aquí. Tenemos estos dos archivos. El primero extrae información de este archivo de Excel, que podemos ver que son registros, son tablas con registro. Tenemos por ejemplo la columna carnet, nombre, apellido, edad, teléfono, país, sexo, y este campo que es activo, que es muy importante. Esta es una tabla para estudiantes. Podemos ver que aquí está su carnet, su nombre, apellido y tal, ¿no? Bien, ahora también tenemos el archivo Flatfile, que es un bloc de notas. Podemos verlo aquí. Flatfile, podemos ver lo que contiene. Vamos a hacer un poco más grande esto. También contiene los mismos campos, pero hay que tener un dato importante, que es ojo con los espacios, porque a veces se puede malinterpretar. Por ejemplo, aquí, tener que cuidado con estos espacios. Podemos ver que todo está bien, todo está correcto. Le damos, bueno, le voy a guardar. Tenemos carnet, nombre, apellido, edad, teléfono, país y sexo en el mismo orden en el que está en el archivo de Excel. Esto es esencial para que a la hora de concatenar los datos no haya ningún tipo de error. Bien, ya teniendo los archivos, colocamos los respectivos componentes, y usando el file URL vamos a seleccionar dónde está este archivo. Por ejemplo, usamos la carpeta, directamente nos dirige a la carpeta data in, donde les comenté anteriormente que íbamos a almacenar los datos de donde íbamos a extraer la información. En este caso nos selecciona automáticamente el spreadsheet. Le damos OK y le damos OK. En este caso ya tiene la data. Para extraer la data y que la pueda usar con un conector, lo que hacemos es darle clic derecho a la opción Extract Metadata. De la misma forma lo haremos con el archivo plan. Y algo importante, al seleccionar este archivo, podemos ver que abajo ya nos aparecen los campos. Podemos ver los mismos campos. Por ejemplo, está Edison Jonac, Kevin García, Carla, que somos los integrantes de este grupo. Podemos ver que están aquí, son los mismos. Y los otros del Excel, que es Jefferson, Henry y Christopher, aparecen en el Excel. ¿Ven? Jefferson, Henry, Adanat y Christopher. Luego usamos este componente llamado concatenate, que lo que hace es unir los registros de ambos archivos. Podemos ver que extrajo 4 de este archivo y 4 de este, y saca 8 registros combinados en un solo. Podemos verlo al darle clic en esta transmisión de datos. Podemos ver intersectar los datos y ver cuáles datos se han enviado, y podemos ver que ya están todos en una sola tabla. Y esto sería el concatenate, extrayendo los datos de aquí.
Bien, pero también pues, algo importante de los componentes es que tienen dos ranuras. Hay una ranura al lado izquierdo y otra ranura al lado derecho. La del lado izquierdo significa que por aquí entra información, por aquí entra información y de aquí sale. En este caso, como estamos extrayendo directamente de esos archivos, solo sale información. En Cocontain primero entra información de un archivo y del otro, y aquí ya sale la información o la data combinada. Y eso sería por mi parte. Luego que los datos se concatenan, pasamos a lo que es el filtro. Básicamente aquí lo que se hace es la filtración de datos que tenemos de dicha condición. En nuestro caso, nosotros decidimos poner como condición que el estudiante debe estar activo. En este campo será igual así. Si son estudiantes activos, entonces ellos pasarán. En este caso vemos que 6 estudiantes sí son activos, como lo es Edinson Jonás, Kevin Antonio, Carla Janet, Josué David, Jefferson Addison, Christopher Ezequiel. Ellos, como están activos, pasarán. Y si no son activos, entonces estos registros son rechazados. Aquí podemos ver que son 2 estudiantes los que están rechazados porque no son activos. Entonces ellos son Henry Donay y Wilber Alexander. Entonces, por lo tanto, ellos no pasan, se irán a otro archivo llamado estudiantes no activos.txt. Hola, en esta parte voy a explicar específicamente del diagrama estas dos partes que son prácticamente lo que es el reformat y lo que es el XOR. Esto para poder, son los pasos para antes de ya definir hacia dónde va a llegar la data, que en este caso viene de lo que es el archivo de Excel y el archivo en texto plano. Bueno, empezamos por reforma. ¿Qué es reforma? Bueno, reforma lo que nos permite es prácticamente poder como manipular esta estructura que nos viene en cada uno de los archivos que tenemos aquí configurados. Entonces, prácticamente nos dice o nosotros vamos a definir cómo queremos cada uno en especial de los registros que nos van a venir en estos archivos. Por ejemplo, aquí tenemos las transformations. Esto es lo que hacen es va a reformatear los registros de la manera en que nosotros le digamos. En este caso aquí estamos diciendo que en el caso de que el campo de sexo venga igual a M, va a ser masculino. Y si no es así, lo que va a hacer es que le va a agregar femenino. Y lo que va a hacer es que aquí definimos esta propiedad, la pasamos a transformation, y al otro lado vamos a definir a qué campo va a ir específicamente de la base de datos que va a estar en MySQL. Entonces luego aquí en la de teléfono volvemos a hacer otra transformación, que en este caso es en el string. Vamos a crear un substring en donde en el campo teléfono que lo hemos definido de un varchar de 9, estamos diciendo que del 0 al 4, se incluirá el 4, le agregue un guión. Es decir, va a quedar así como, por ejemplo, un 7895-5832. Entonces le va a agregar, después de los 4 números, le va a agregar un guión. Y eso lo va a mandar al campo de teléfono. Y con las demás, pues no vamos a hacer como una transformación, solamente los agregamos. Y eso sería en la parte de reforma. Vamos ahora con XOR. XOR hace una cosa bastante, por decirlo así, sencilla. No es mucho lo que requiere. Prácticamente en este caso lo único que nos va a permitir es, vamos a definir por qué campo vamos a ordenar los registros. Es decir, pues tenemos todos nuestros campos, entonces podemos ordenarlos por carnet, nombre, apellido, edad, teléfono, país, etc. Entonces aquí lo hemos definido que se va a ordenar por apellido de forma descendente. Y esto sería todo por mi parte. Continuará mi siguiente compañero. Hola a todos. En esta ocasión explicaré los pasos llevados a cabo para lograr una conexión exitosa en Clover ETL y MySQL. ¿Ok?
necesitamos antes que nada tener una tabla, obviamente una base de datos en este caso llamada test, y una tabla, en este caso la hemos llamado estudiantes activos con la siguiente estructura. Ok. Es necesario que esta estructura al menos sea similar en cuanto a al tipo de los datos, al menos que en Clover ETL se hagan conversiones con los tipos de los datos, ¿ok? En este caso hemos preferido hacerlo de esta forma, acercarlo lo más posible a los tipos de datos en los campos de Clover ETL. Lo segundo que necesitamos es un driver para MySQL, ya que los drivers de Clover ETL son obsoletos, entre comillas, con las versiones actuales de los sistemas gestores de base de datos. Entonces, tendríamos que descargar este driver, una versión gratuita por supuesto, y nos redirigirá a un formulario que tendríamos que llenar para descargar la prueba. Pero una vez hecho esto, nosotros tenemos este archivo de WinRAR. Ok, al descomprimirlo tendremos el setup, que yo lo llamé setup MySQL. Así que lo tendríamos que abrir con Java para poder instalar este driver. Es necesario que al menos lo tendríamos que instalar en el workspace de Clover ETL. La ruta que yo tengo para el workspace es esta. Entonces yo creé aquí una carpeta llamada test2. He instalado aquí los archivos. Entonces podemos observar la siguiente ruta. Tendríamos que copiarla porque en este caso tendríamos que utilizarla. La utilizaremos. Abrimos el CMD de Windows y pegamos la ruta que acabamos de copiar para poder utilizar el siguiente comando. Este comando nos abrirá una ventana que es la siguiente. ¿Para qué sirve esta ventana? Básicamente es para crear una cadena de conexión que utilizaremos para la conexión del driver en Clover ETL. Necesitamos llenar los campos de server, user, database y el puerto que viene por defecto. Ok, y los datos para dichos campos son localhost, root 3306 y como database el test. Generamos la cadena de conexión y la probamos. Conexión exitosa, así que copiaremos dicha cadena. Una vez hechos los pasos anteriores, necesitamos irnos al gráfico en Clover ETL. Damos doble clic al elemento Database Writer, que lo encontramos en el campo de Writers, justo abajo de Custom Java Writer. ¿Okay? Lo arrastramos y lo pegamos al último elemento, que en este caso es Exort. Doble clic y creamos una nueva conexión. ¿Okay? Primero necesitamos nuevamente ir a la dirección que copiamos anteriormente. Ok, justo aquí, y necesitamos abrir este driver. Están cargando los drivers y en la lista nos vamos hacia el final. Se acuerdan de la cadena de conexión que hemos copiado, entonces la pegamos aquí. Solo necesitamos validar la conexión. Ok, conexión válida. Finalizamos y podemos utilizar dicha cadena de conexión. Ok, una vez hecha la conexión, necesitamos ir al query de SQL. Yo ya tengo un query aquí, pero lo borraré para mostrarles que necesitamos la base en la lista de las bases de datos. Entonces, la base es test y la tabla estudiantes activos. Damos clic en la tabla y generamos el query. Como observamos, es una generación automática, ya que los nombres de los campos en Clover ETL y los campos en la base de datos, en la tabla de la base de datos, son exactamente iguales. Así que ok, hemos aplicado los cambios, ok, y en este caso lo único que necesitamos hacer es correr el proyecto. Como observamos aquí, el estatus es ok.
Así que no ha habido ningún problema para la carga de nuestros datos a la base. ¿Ok? Como podemos ver, son 6 datos, así que iremos a nuestra base de datos, cargamos la tabla estudiantes activos y hemos observado todos los registros cargados desde Clover ETL. Eso ha sido todo por parte de mi explicación. Espero se me haya comprendido a la perfección, tanto a mí como a mi equipo, y nos vemos a la siguiente.